Le di a Lora las riendas del dinero de nuestro sueño madrileño, pero ella lo mandaba a un socio, con mensajes de besos ocultos. Siempre confié en Lora, mi esposa, con todo lo que teníamos en común, incluyendo nuestra cuenta bancaria conjunta. Pero cuando revisé el estado de cuenta para preparar nuestra expansión de negocio, encontré transferencias a una cuenta que no reconocía y un mensaje adjunto que mencionaba un encuentro en un restaurante que ella nunca me había contado. Mi mundo se detuvo en ese instante. Me llamo Caleb, tengo 30 años, y esta es mi confesión sobre lo que pasó en mi matrimonio. Lora y yo nos conocimos en la universidad, donde estudiábamos administración de empresas. Ella era ambiciosa, siempre planeando el siguiente paso, y yo admiraba eso. Nos casamos jóvenes, a los 24, y decidimos construir algo juntos. Al principio, todo era esfuerzo compartido. Trabajábamos en empleos modestos, ahorrando cada euro para nuestro sueño, abrir un pequeño negocio de consultoría en Madrid. Vivíamos en un apartamento sencillo en el centro, y aunque las cosas no eran fáciles, nos sentíamos unidos. Lora manejaba las finanzas, y yo me ocupaba de los clientes. Confiaba en ella completamente, porque ¿por qué no? Éramos un equipo. Hace unos meses, las cosas empezaron a mejorar. Nuestro negocio comenzó a crecer. Conseguimos un contrato importante con una empresa de tecnología, y de repente, teníamos más ingresos. Era el momento perfecto para la expansión. Hablamos de abrir una segunda oficina en Barcelona, contratar personal adicional, y quizás incluso mudarnos a una casa más grande. Lora estaba entusiasmada. Decía que esto era el fruto de nuestros años de sacrificio. Yo asentía, sintiendo que por fin veíamos la recompensa. Pero algo en su entusiasmo me hacía pausar. No era solo alegría, era como si hubiera un secreto detrás. Una noche, mientras preparaba los documentos para la expansión, accedí a nuestra cuenta compartida. Quería verificar los fondos disponibles para la inversión inicial. Ahí fue cuando vi las anomalías. Transferencias pequeñas al principio, luego más grandes, a una cuenta que no era de proveedores ni de gastos conocidos. Sumaban miles de euros. Pensé que era un error. Quizás un pago por servicios que Lora había olvidado mencionar. Pero al profundizar, encontré correos electrónicos vinculados, invitaciones a cenas, reservas en hoteles, todo bajo el pretexto de reuniones de negocio. Uno de ellos mencionaba a un tal Javier, un nombre que ella había traído a conversación casualmente semanas antes, como un posible socio. Reflexioné sobre eso durante horas. ¿Era posible que Lora estuviera manejando algo a mis espaldas? Nuestro matrimonio había sido estable, sin grandes conflictos. Teníamos rutinas compartidas, como cenar juntos la mayoría de las noches, y planes para el futuro. Pero lately, ella llegaba más tarde, con excusas sobre reuniones extendidas. Yo lo atribuía al crecimiento del negocio, pero ahora esas excusas pesaban diferente. La gravedad de la situación me golpeó. Si esto era real, no solo afectaba nuestras finanzas, sino la base de nuestra confianza. Me sentí traicionado en lo más profundo, pero mantuve la calma. No quería confrontarla sin más evidencia. En cambio, empecé a notar patrones. Sus llamadas telefónicas se volvían privadas, saliendo de la habitación. Su atención en mí parecía distraída, como si su mente estuviera en otro lugar. El negocio seguía avanzando. Firmamos el contrato para la expansión, y Lora insistió en manejar las negociaciones con los nuevos socios. Mencionó a Javier de nuevo, diciendo que era clave para el éxito. Es alguien con contactos importantes, explicó indirectamente. Asentí, pero internamente la duda crecía. Recordé nuestra boda, cómo prometimos apoyarnos mutuamente. Ahora, esa promesa parecía hueca. La atmósfera en casa se tensaba, aunque no decíamos nada. Cada conversación sobre el negocio llevaba un peso invisible, un recordatorio de lo que podría estar oculto. Pensé en nuestra vida antes de esto. Cuando empezamos, no teníamos mucho, pero éramos honestos.
Ahorrábamos para viajes que nunca hicimos, priorizando el negocio. Lora siempre había sido la visionaria, y yo el ejecutor. Pero con el crecimiento, algo cambió. Ella parecía más independiente, menos dependiente de mí. Reflexioné sobre si eso era normal, o si indicaba un distanciamiento mayor. La significancia interna era clara. Si Lora estaba involucrada con Javier no solo en negocios, sino en algo personal, destruiría todo lo que habíamos construido. No era solo dinero, era nuestra identidad como pareja. Continué revisando registros. Encontré más transferencias, coincidiendo con fechas en que Lora decía estar en viajes de trabajo. Uno era a una agencia de viajes, para un destino que no era de negocios. Mi reflexión fue breve. Esto no podía ser coincidencia. La gravedad aumentaba. Sentía que el piso se movía bajo mis pies, pero me controlé. Decidí observar más, sin acusaciones prematuras. El negocio expandiéndose era la fachada perfecta para lo que sea que estuviera pasando. Una tarde, mientras Lora estaba fuera, accedí a su correo profesional, que compartíamos para el negocio. Ahí estaban, mensajes con Javier, hablando de oportunidades que sonaban ambiguas. Uno decía que necesitaba espacio para pensar en nosotros. ¿Nosotros? Eso me heló. No era solo negocio, era personal. La atmósfera de traición se solidificaba. Pensé en las consecuencias. Si confrontaba, el negocio podría colapsar. Pero ignorarlo era peor. Mi control emocional era clave. No dejaría que la ira me dominara. El setup para la expansión continuaba. Contratamos a un abogado para los contratos, y Lora sugirió incluir a Javier como asesor. Sería beneficioso, dijo. Asentí, pero internamente planeaba investigar más. La tensión crecía. Cada día, la duda erosionaba nuestra rutina. Recordé momentos pasados. Nuestra primera oficina, pequeña, pero nuestra. Ahora, todo parecía contaminado. Reflexioné sobre el impacto. Si Lora estaba desviando fondos para algo con Javier, no solo perdíamos dinero, sino la esencia de nuestro matrimonio. La significancia era profunda. Había confiado ciegamente, y ahora pagaba el precio. Pero mantuve la calma, enfocándome en hechos. Más evidencias surgían. Un recibo de un restaurante caro, donde Lora dijo haber estado sola. Busqué el lugar. Era romántico, no de negocios. La atmósfera de engaño se hacía palpable. Pensé en nuestro futuro planeado. La casa, quizás hijos. Todo pendía de un hilo. Finalmente, una noche, mientras discutíamos la expansión, Lora mencionó casualmente un viaje con Javier para cerrar tratos. Su tono era neutral, pero vi la fisura. Ahí supe que esto no terminaría bien. La gravedad me obligaba a actuar, pero con reflexión. ¿Qué vendría después? Solo el tiempo lo diría, pero el comienzo del fin ya estaba aquí. Mantuve la calma esos días siguientes. No le dije nada a Lora sobre lo que había encontrado en la cuenta. Seguía trabajando en los planes de expansión como si nada, revisando contratos, hablando con posibles empleados para la nueva oficina en Barcelona. Pero por dentro, la duda ya no era solo una idea. Se había convertido en algo concreto que me acompañaba todo el tiempo. Cada vez que ella entraba por la puerta, cada vez que dejaba el bolso en la mesa o colgaba el abrigo, yo observaba sin quererlo. Buscaba algo que confirmara o desmintiera lo que ya sospechaba. Una tarde, Lora llegó más temprano de lo habitual. Dijo que había tenido una reunión corta y que quería descansar un poco antes de seguir con los correos. Se quitó la chaqueta y la dejó en el sofá. Yo estaba en la cocina preparando café. Ella pasó a mi lado y me dio un beso rápido en la mejilla, como siempre. Pero cuando se acercó, noté algo diferente. Su perfume habitual, ese que usaba desde hace años, estaba mezclado con otro olor. No era fuerte, pero era inconfundible. Un aroma masculino, de colonia cara, de las que duran horas en la ropa. No era el mío. Yo uso una más sencilla, nada que se quede tanto tiempo. Me quedé quieto un segundo. Ella no se dio cuenta.
Siguió hablando de un cliente difícil que había atendido esa mañana, mientras se servía agua. Yo asentí, respondiendo lo justo. Pero ese olor se quedó en el aire. No era de un taxi, ni de un ascensor lleno de gente. Era cercano, directo, como si alguien hubiera estado muy cerca de ella durante un rato largo. La gravedad de ese detalle me golpeó fuerte. No era una prueba absoluta, pero era suficiente para que todo lo demás encajara de golpe. Las transferencias, los mensajes ambiguos, las menciones casuales a Javier. Esa noche no pude dormir bien. Me levanté varias veces. Caminé por el salón en silencio. Pensé en cuántas veces había llegado ella con ese mismo olor sin que yo lo notara. Cuántas reuniones de verdad habían sido solo eso. La reflexión fue fría. Si Laura estaba viendo a alguien más, ese alguien ya había entrado en nuestra vida de forma física, no solo en correos o transferencias. Javier dejó de ser un nombre. Se convirtió en una presencia real. Al día siguiente, intenté actuar normal. Le pregunté cómo había ido su día anterior. Ella contestó lo de siempre. Reuniones, papeleo, cansancio. Mencionó de pasada que había comido con un contacto importante para el negocio. No dijo el nombre, pero no hacía falta. Yo sabía quién era. Asentí y cambié de tema. No quería alertarla, pero el olor seguía en mi cabeza. Cada vez que se acercaba, lo buscaba sin querer. Y aparecía de nuevo en días distintos. No todos los días, pero sí con frecuencia suficiente para que no fuera casualidad. Una mañana, mientras ella se duchaba, revisé su abrigo. No busqué nada específico, solo quería confirmar. En el cuello de la chaqueta, apenas perceptible, quedaba un rastro de esa colonia. No era mucho, pero estaba ahí. Lo olí de cerca. Era el mismo. Mi pulso se aceleró, pero mantuve el control. Dejé todo como estaba y salí de la habitación antes de que terminara. Ese detalle cambió algo en mí. Ya no era solo desconfianza intelectual, era sensorial. El olor me recordaba cada día que la traición no era solo financiera o emocional. Tenía un componente real, físico. Javier no era solo un socio potencial o un nombre en mensajes. Había estado lo suficientemente cerca de mi esposa como para dejar su marca en ella. La significancia de eso era brutal. Nuestro matrimonio ya no era solo nuestro. Alguien más había entrado, y Laura lo había permitido. Seguí observando. Noté que esos días en que llegaba con el olor eran los mismos en que mencionaba reuniones largas o cenas de trabajo. Coincidían con las fechas de las transferencias más grandes. Todo empezaba a alinearse de una forma que no dejaba espacio para dudas razonables. Pero aún no tenía la prueba definitiva. Quería algo que no pudiera explicarse con una excusa cualquiera. Una noche, después de una cena en silencio, Laura se fue a dormir temprano. Yo me quedé en el salón revisando correos del negocio. En su bolso, que había dejado abierto sobre la mesa, vi algo que no esperaba. Un ticket pequeño, de esos que dan en restaurantes caros del centro. Lo saqué con cuidado. Era de 2 días antes. 2 personas. Pedido para 2. Vino caro. Postre compartido. La hora coincidía con una tarde en que ella me dijo que había estado en la oficina hasta tarde. El restaurante estaba a 20 minutos de nuestra casa, en una zona donde no teníamos reuniones programadas. Guardé el ticket en mi bolsillo. No dije nada. Pero esa noche, mientras ella dormía a mi lado, sentí una distancia que nunca había sentido antes. El olor, el ticket, las fechas, todo apuntaba en la misma dirección. La traición ya no era una posibilidad, era una certeza que crecía cada hora. Decidí que necesitaba más. No para confrontarla todavía, sino para protegerme. El negocio seguía avanzando, los contratos se firmaban, el dinero entraba. Pero yo ya no veía el futuro igual. La expansión que tanto habíamos planeado ahora parecía una fachada que ella usaba para cubrir algo más grande. Y Javier estaba en el centro de todo. Al día siguiente, mientras Laura estaba fuera, tomé una decisión. Iba a buscar la forma de confirmar lo que ya sentía en los huesos.
porque si seguía así, sin certeza absoluta, la duda me iba a destruir por dentro. Pero si encontraba lo que temía, entonces tendría que enfrentar lo inevitable. Y lo que encontré después fue mucho peor de lo que imaginaba. Los días siguientes fueron de una calma aparente que solo yo sentía como una carga pesada. Laura seguía con su rutina. Salía temprano, volvía tarde, hablaba del negocio con entusiasmo controlado. Yo respondía lo mismo de siempre, pero cada palabra que salía de mi boca estaba medida. No quería que notara el cambio en mí. Mientras tanto, empecé a investigar de forma más sistemática, sin prisas, pero sin pausas. Necesitaba entender hasta dónde llegaba esto antes de decidir qué hacer. Decidí empezar por lo más concreto: las finanzas. Accedí a los extractos detallados de los últimos 6 meses. No solo las transferencias grandes, sino cada movimiento. Encontré pagos recurrentes a una empresa de alquiler de oficinas en el distrito de Salamanca. No era nuestra zona habitual de trabajo. Laura nunca había mencionado que necesitáramos espacio adicional en esa parte de Madrid. Pregunté casualmente una tarde, mientras cenábamos: ¿seguimos buscando local para la expansión, o ya tienes algo en mente? Ella contestó sin dudar: todavía estamos mirando opciones, nada concreto. No insistí. Pero esa misma noche busqué la dirección de esos pagos. Era un edificio moderno, con oficinas privadas y salas de reuniones por horas. Llamé al día siguiente desde un número que no era el mío, fingiendo interés en alquilar. La recepcionista confirmó que tenían un contrato vigente, a nombre de Laura, desde hacía 4 meses. Pagos mensuales puntuales. No era una oficina compartida para el negocio. Era un espacio exclusivo, pequeño, para una sola persona. O para 2. La información me dejó sin aliento un momento. Pero seguí. No era suficiente para confrontar. Necesitaba conectar los puntos sin dejar huecos. Revisé el calendario compartido del negocio. Las fechas en que ella marcaba reunión externa todo el día coincidían exactamente con los días en que el alquiler se usaba más. Facturas de consumo eléctrico y de café más altas en esas fechas. Alguien pasaba muchas horas ahí, y no era yo. Entonces llegó el momento que más temía. Una mañana, mientras Laura se preparaba para salir, dijo algo que cambió el rumbo de todo. Tengo una reunión importante hoy, con Javier. Creo que te llevarías bien con él. Es serio, profesional, tiene visión. Podría ser un buen socio para la expansión. Lo dijo con naturalidad, mirándome a los ojos mientras se ponía los pendientes. No había nervios, no había titubeo. Era como si realmente creyera que yo podía sentarme a tomar café con el hombre que, según todo lo que había visto, ya estaba demasiado cerca de ella. Respondí con calma: quizás algún día. Primero veamos cómo avanza. Ella sonrió y salió. En ese instante entendí que Javier no era solo un contacto. Era alguien que Laura ya había integrado en su vida de una forma que yo no podía ignorar. Y lo peor, ella no sentía que tuviera que ocultármelo del todo. Me presentaba la versión profesional, como si fuera suficiente para tapar el resto. Esa misma tarde, tomé el metro hasta Salamanca. No entré al edificio. Solo me quedé en la acera de enfrente, a una distancia segura. Esperé. A las 6:30 vi salir a Laura. Llevaba el abrigo que siempre usaba en invierno, el mismo que había olido a esa colonia. Caminó unos metros y se detuvo. Un hombre alto, traje gris oscuro, se acercó desde la dirección opuesta. Se dieron un abrazo breve pero no formal. No era un saludo de negocios. Era cercano, cómodo, de gente que se ve con frecuencia. Hablaron unos segundos. Ella sonrió de esa forma que yo conocía bien. Relajada, confiada. Luego entraron juntos al edificio. Me quedé ahí parado, inmóvil. No sentí rabia en ese momento. Solo una claridad fría. Todo lo que había encontrado hasta entonces dejó de ser suposición. Era real. Javier existía. El espacio era para ellos. Las transferencias, probablemente, cubrían gastos que no tenían que ver con consultoría.
La mención de que me llevaría bien con él era casi una provocación inconsciente, o quizás una forma de normalizarlo en su cabeza. Volví a casa antes que ella. Cuando llegó, traía el mismo olor de siempre. Me preguntó cómo había sido mi día. Contesté lo habitual. Cenamos en silencio. Después, mientras ella veía una serie en el salón, yo me senté en el despacho y anoté fechas, cantidades, lugares. Todo encajaba. No había fisuras. La investigación no me daba escapatoria. Me la quitaba. Al día siguiente, Lora mencionó de nuevo a Javier. Dijo que habían avanzado mucho en las negociaciones para traerlo como asesor externo, que sería bueno para el negocio, que traería contactos. Yo asentí, pero por dentro ya había tomado una decisión. No iba a seguir fingiendo que esto era solo trabajo. La traición ya no era una sombra. Tenía nombre, dirección y horario. Esa noche, mientras ella dormía, revisé su móvil. No tenía contraseña nueva. Seguía usando la misma desde hace años. Abrí WhatsApp. Los mensajes con Javier estaban archivados, pero no borrados. Leí lo justo. No necesitaba más. Palabras cariñosas, planes para verse fuera de horario, referencias a nuestro tiempo. Nada explícito que pudiera usarse en un juicio, pero suficiente para que cualquier duda desapareciera. Cerré el teléfono y me quedé mirando la pared. La atmósfera en casa ya no era tensa, era asfixiante, porque ahora sabía que Lora no solo me estaba engañando, me estaba usando como fachada mientras construía algo paralelo. El negocio, la expansión, la casa que hablábamos de comprar, todo servía de cobertura. Y lo más grave, ella no parecía arrepentida. Seguía adelante como si esto fuera compatible con nuestra vida. Decidí que la siguiente conversación no sería casual. Necesitaba que todo saliera a la luz. Pero antes, quería asegurarme de que el negocio estuviera protegido. Porque si esto explotaba, no iba a perderlo todo. Solo lo que ya había perdido. La confianza en la mujer con la que compartí 10 años. Y lo que pasó después fue el punto en que ya no hubo vuelta atrás. Llegó el día de la presentación oficial de la expansión. Habíamos reservado una sala pequeña, pero elegante, en un hotel del centro de Madrid. Invitamos a los inversores potenciales, a 2 bancos que financiaban parte del proyecto, y a un grupo reducido de clientes clave. Todo estaba preparado con semanas de antelación. Lora insistió en que ella daría la parte principal de la exposición. Los números, la visión futura, el porqué de traer a Javier como asesor externo. Yo acepté. Quería ver cómo manejaba la situación delante de todos. La sala estaba llena. Unas 20 personas. Luces tenues, proyector encendido, café y agua en las mesas. Yo me senté al fondo, cerca de la puerta, con una carpeta en las manos que no pensaba abrir. Lora empezó con confianza. Habló del crecimiento del último año, de los contratos firmados, de la necesidad de una segunda oficina en Barcelona. Las diapositivas pasaban ordenadas. Gráficos de ingresos, proyecciones, fotos de la oficina actual. Todo parecía perfecto. Entonces llegó el momento de hablar de los nuevos socios. Lora cambió a la siguiente diapositiva. Era una foto grupal que habíamos preparado para mostrar equipo ampliado. Pero en lugar de la imagen que habíamos revisado juntos días antes, solo nosotros dos y los logos de las empresas, apareció otra. Una foto diferente. Lora con Javier. Los dos en una terraza, ella con el abrigo que yo conocía bien, él con el traje gris que había visto desde la acera. Estaban riendo, muy cerca, con copas en la mano. Fondo de atardecer en Madrid. No era una foto profesional. Era personal. Alguien la había subido al drive compartido del negocio sin que yo lo supiera. O quizás Lora misma, por descuido. Se hizo un silencio absoluto. La gente miró la pantalla, luego a Lora. Ella se quedó congelada un segundo. Intentó pasar a la siguiente diapositiva con el mando, pero el control no respondió de inmediato. La foto se quedó ahí, grande, iluminando toda la sala. Alguien carraspeó. Un inversor mayor preguntó en voz baja.
¿Ese es el nuevo asesor del que hablaban? Laura recuperó el control. Cambió rápido a la diapositiva siguiente, que volvía a ser la presentación oficial. Dijo con voz firme. Disculpen, error técnico. Seguimos. Pero ya era tarde. La imagen había quedado grabada en la mente de todos. Yo no dije nada. Me limité a observar. Vi cómo algunos intercambiaban miradas. Vi cómo un cliente que conocía desde hace años me miró directamente, con una mezcla de pena y sorpresa. Laura continuó hablando, pero su tono ya no era el mismo. Había perdido el ritmo. Las palabras salían correctas, pero la seguridad se había roto. Terminó la presentación. Aplausos cortos, educados. La gente se levantó para el café y las conversaciones informales. Varios se acercaron a mí, no a ella. Preguntaban por los detalles financieros, por los plazos. Nadie mencionó la foto directamente, pero estaba en el aire. Laura se quedó hablando con Javier, que había llegado justo al final y se había sentado al lado de la puerta. Los vi desde lejos. Ella le tocó el brazo un segundo, un gesto pequeño, casi inconsciente, pero suficiente. Cuando la sala empezó a vaciarse, nos quedamos solos unos minutos recogiendo. Yo cerré el portátil sin prisa. Ella se acercó. Fue un error del archivo, dijo. Ya lo arreglo. No respondí de inmediato. La miré fijamente. No fue un error del archivo, Laura. Fue una foto que alguien puso ahí, y todos la vieron. Ella bajó la mirada un instante, luego la levantó de nuevo. Caleb, no es lo que piensas. ¿Qué pienso exactamente? Silencio. No intentó explicarlo. No inventó una historia elaborada. Simplemente se quedó callada. Eso fue lo que más dolió. No hubo defensa, no hubo lágrimas, no hubo promesas. Solo silencio. Como si supiera que cualquier palabra iba a sonar falsa. En ese momento entendí que habíamos cruzado una línea. Ya no había forma de volver atrás, fingiendo que todo podía arreglarse con una conversación tranquila. La traición había salido a la luz delante de gente que importaba para nuestro futuro profesional. Y ella no había intentado siquiera justificarse. No le importaba lo suficiente como para pelear por salvar la apariencia. Salimos del hotel en silencio. En el coche, ninguno habló. Llegamos a casa. Ella se fue directa al dormitorio. Yo me quedé en el salón, sentado en la oscuridad. Pensé en la foto, en cómo había aparecido justo en ese momento. No sabía quién la había subido. Quizás un descuido de Laura, quizás Javier, quizás alguien del equipo que sospechaba algo. Pero ya no importaba. El daño estaba hecho. Al día siguiente llegaron los primeros mensajes. Un inversor escribió preguntando si la sociedad seguía en pie. Un cliente dijo que prefería esperar antes de firmar nada nuevo. La reputación del negocio, que habíamos construido con tanto esfuerzo, empezaba a tambalearse por una sola imagen, que duró 15 segundos en una pantalla. Llamé a nuestro abogado esa misma mañana. Le conté lo básico, sin entrar en detalles personales. Le pedí que revisara los contratos de sociedad y las cláusulas de separación. Quería saber exactamente qué parte del negocio era mía si decidía mover piezas. No iba a dejar que todo se derrumbara por esto. Laura no mencionó la presentación nunca más. Siguió trabajando como si nada hubiera pasado. Pero yo ya no podía mirarla igual. Cada vez que hablaba de la expansión, de Javier, de los planes, sentía que las palabras eran huecas. La confianza se había roto de forma irreversible. Esa noche, mientras ella dormía en el sofá, porque ninguno quiso compartir la cama, abrí el ordenador y leí de nuevo los mensajes que había visto antes. Uno en particular se me quedó grabado. No te preocupes, él no se enterará hasta que sea tarde. Era de Javier. Fechado 2 semanas antes de la presentación. Cerré el ordenador. Me quedé mirando la pared. Sabía que el próximo paso no iba a ser una confrontación emocional. Iba a ser práctico. Porque si Laura no sentía miedo ante la verdad expuesta, entonces yo tenía que proteger lo único que aún podía salvar, el negocio que habíamos construido juntos.
y quizás, al final, a mí mismo. Lo que vino después fue el caos que ninguno esperaba, pero que ya era inevitable. Después de la presentación, el silencio entre Laura y yo se volvió permanente. No discutíamos, no gritábamos, simplemente dejábamos de hablar de cualquier cosa que no fuera estrictamente necesaria para el negocio. Ella seguía saliendo temprano, volviendo tarde. Yo me quedaba más horas en la oficina pequeña que teníamos en casa, revisando cuentas, respondiendo correos, protegiendo lo que podía. Pero el caos no empezó con peleas grandes. Empezó con detalles que se acumulaban y que nadie podía ignorar por mucho tiempo. Primero llegaron las llamadas de los inversores, uno tras otro. El que más invirtió, un hombre de 60 y tantos que conocía desde el principio, me llamó directamente al móvil personal. No mencionó la foto, pero dijo: Caleb, he visto cosas que no me cuadran. Prefiero pausar mi compromiso hasta que aclaren la estructura interna. No quiero sorpresas. No pregunté qué había visto. No hacía falta. La imagen había circulado. Alguien la había capturado con el móvil durante la presentación y la había compartido en un grupo privado de WhatsApp de inversores y clientes. No era público todavía, pero en nuestro círculo pequeño bastaba para que la confianza se evaporara. Otro cliente importante escribió un correo formal. Tras la reunión del otro día, reconsideramos la renovación del contrato anual. Necesitamos garantías de estabilidad en la dirección. Estabilidad. Esa palabra dolía más que cualquier insulto. Laura actuó como si nada. Siguió enviando propuestas, cerrando reuniones, hablando con Javier por teléfono delante de mí sin bajar la voz. Una tarde la oí decir en el salón: no te preocupes, las cosas se calmarán. Caleb entiende que esto es solo negocio. No estaba hablando conmigo, estaba hablando con él. Y lo dijo con una tranquilidad que me heló. Como si mi reacción fuera previsible, manejable, algo que se podía esperar y controlar. En ese momento entendí que para ella yo ya no era el socio principal. Era un obstáculo que había que sortear. Entonces empezaron las mentiras en redes. Laura tenía un perfil profesional en LinkedIn que usábamos para promocionar la consultoría. De repente subió una publicación. Foto de ella en la oficina nueva de Salamanca, la que yo había descubierto. Con Javier al fondo, trabajando en un ordenador. El texto decía: avanzando con el equipo ampliado hacia la nueva etapa. Gracias a los socios que confían en nosotros. Etiquetó a Javier. No me etiquetó a mí. Ninguna mención a mi nombre, ni al trabajo que yo había hecho durante años para llegar hasta ahí. Los comentarios empezaron a llegar. Felicitaciones, preguntas sobre el nuevo socio. Alguien preguntó en los comentarios: ¿y Caleb? ¿Sigue al frente? Laura respondió: Caleb está enfocado en la parte operativa. Yo me ocupo de la visión estratégica. Simple, limpio, pero falso. Yo no había delegado nada. Ella me había apartado sin decírmelo. Esa publicación llegó a más gente de lo que imaginaba. Clientes antiguos la vieron. Proveedores. Hasta un amigo de la universidad que no veíamos desde hacía tiempo me escribió privado: ¿todo bien por ahí? Vi lo de Laura en LinkedIn y me pareció raro no verte. No respondí. No sabía qué decir. Porque ya no sabía dónde terminaban las mentiras y dónde empezaba la versión que ella se estaba contando a sí misma. El dinero empezó a moverse de forma extraña. Revisé la cuenta conjunta. Todavía tenía acceso. Y vi retiradas que no estaban justificadas. No eran grandes de golpe, pero constantes. 2.000 aquí, 3.000 allá. Siempre con conceptos vagos. Gastos de representación, viajes de prospección. Coincidían con fechas en que Laura decía tener reuniones fuera de Madrid. Pregunté una noche, sin acusar: ¿los fondos para los viajes están saliendo de la cuenta personal o de la empresa? Ella contestó sin mirarme: de la empresa. Es deducible. No insistí. Pero al día siguiente vi que había cambiado la contraseña de la cuenta empresarial. No la compartida, la que solo ella manejaba para pagos rápidos.
Me dejó fuera. No dijo nada al respecto. Simplemente lo hizo. Cuando intenté entrar desde mi ordenador, apareció el mensaje de acceso denegado. Llamé al banco. Confirmaron que el titular principal, Laura, había solicitado el cambio por motivos de seguridad. No me avisaron porque no era necesario. Ella tenía el control mayoritario en esa cuenta desde el principio. La familia empezó a notar algo. Mi hermana me llamó una tarde. Dijo que Laura había hablado con nuestra madre y le había contado que estábamos en un momento de transición y que quizás necesitábamos darnos espacio. Mi madre, preocupada, me preguntó si estábamos bien. Le dije que sí, que eran cosas del trabajo, pero la semilla ya estaba plantada. Laura estaba preparando el terreno para que, si todo explotaba, la versión que quedara fuera la suya, que yo era el que no entendía el progreso, el que se aferraba al pasado. Incluso las disculpas que intentaba dar sonaban falsas. Una noche, después de una cena en silencio, se sentó frente a mí y dijo: Caleb, sé que estás dolido, pero esto no es contra ti. Es por el bien del negocio. Javier aporta cosas que necesitamos. No mencionó la foto, ni los mensajes, ni el olor, ni las noches que no volvía a casa. Solo el bien del negocio. Como si yo fuera un empleado que no entendía la estrategia. No pidió perdón. No prometió parar. Solo explicó por qué era necesario. Y eso dolió más que cualquier grito. El caos se extendió a lo personal. Empecé a recibir mensajes de números desconocidos. Uno decía: cuidado con lo que firmas. Hay cosas que no sabes. Otro: tu mujer y Javier llevan meses juntos. Todos lo saben menos tú. No eran amenazas directas, pero sí lo suficientemente claros para que supiera que el rumor ya había salido del círculo cercano. Alguien estaba hablando. Quizás alguien del edificio de Salamanca. Quizás un empleado que había visto algo. No lo sabía. Pero la gente de fuera ya sabía más que yo sobre mi propia vida. Me sentía perdido entre versiones. Laura decía que todo era profesional. Los mensajes que había leído decían lo contrario. Los inversores veían una cosa, los clientes otra, y yo, en medio, intentando decidir qué era verdad y qué era conveniente para cada uno. La confusión me agotaba. Cada día era más difícil distinguir dónde terminaba la defensa de ella y dónde empezaba la manipulación. Una mañana abrí el correo del negocio y vi un mensaje de Javier a Laura, copiado a mí por error, o quizás no. Decía: la publicación funcionó. La gente está preguntando por mí, no por él. Sigue así. Lo leí 3 veces. Luego lo borré. No contesté. Pero supe que el punto de no retorno ya había pasado. Ahora era cuestión de tiempo que todo se derrumbara del todo. Y cuando llegó el momento decisivo, no fue con palabras. Fue con acciones que ninguno podía ignorar más. Una mañana de martes, a las 9 en punto, convoqué a los 3 socios financieros y al abogado en la oficina principal. Laura no sabía nada. Le había dicho la noche anterior que tenía una reunión rutinaria con el banco y que llegaría tarde. Ella asintió sin interés y se fue a dormir al cuarto de invitados, como llevaba haciendo semanas. Cuando entré en la sala, los 3 inversores ya estaban sentados. Javier también estaba allí, invitado por Laura la semana anterior, como futuro socio estratégico. Se saludaron con un apretón de manos rápido. Yo cerré la puerta, puse el maletín encima de la mesa y saqué un solo dossier. Nada más. Les hablé 15 minutos. Sin emoción. Solo datos. Les mostré el contrato de sociedad original, donde consta que yo soy el socio mayoritario con el 60%, porque aporté el capital inicial y los primeros clientes. Les enseñé el acta de la última junta, donde se aprobó la ampliación de capital, pero nunca se ejecutó, porque nadie ingresó el dinero prometido. Les enseñé los extractos bancarios, que demostraban que las transferencias a la oficina de Salamanca y los gastos de representación salían exclusivamente de la cuenta de explotación, sin respaldo de facturas. Y finalmente, les enseñé la cláusula de exclusividad y no competencia que Laura había firmado conmigo al constituir la empresa.
Cualquier actividad paralela o relación con terceros que pudiera perjudicar los intereses de la sociedad podía ser causa de exclusión inmediata del socio infractor. Luego dejé el dossier en el centro de la mesa y dije una sola frase. A partir de este momento, y en virtud de los artículos 8 y 12 de nuestro pacto de socios, declaro la separación inmediata de doña Lora García del órgano de administración y de cualquier participación en la sociedad. La empresa continúa bajo mi exclusiva dirección. Quien quiera seguir, firma aquí. Quien no, tiene 10 días para liquidar su participación al valor nominal que consta en el último balance. Gracias por venir. Silencio total. Javier se puso rojo. Intentó hablar, pero el abogado levantó la mano y le dijo con calma que no tenía ningún derecho de voz, porque no figuraba en ningún registro, como socio ni como administrador. Lora, que había entrado en ese preciso instante, alertada por la recepcionista, se quedó en la puerta con la cara blanca. Me miró. Por primera vez en meses, vi miedo real en sus ojos. No le dije nada. No hacía falta. Los inversores firmaron la aceptación de la nueva estructura en menos de 5 minutos. El mayor de ellos, el que había dudado más, me estrechó la mano y dijo en voz baja: «Sabía que algo no olía bien. Me alegro de que hayas actuado, Caleb. En menos de una hora, la empresa dejó de ser nuestra y pasó a ser solo mía». Lora intentó hablar conmigo en el pasillo. Me dijo que estaba exagerando, que podíamos solucionarlo, que Javier no significaba nada serio, que el negocio necesitaba a los dos. Yo la miré fijo y le respondí lo único que necesitaba decir. Ya no necesitas preocuparte por el negocio, Lora. Ya no es tuyo. Ella se quedó allí plantada mientras yo volvía a entrar en la oficina y cerraba la puerta. Esa misma tarde cambié las cerraduras de las 2 oficinas. Di de baja sus tarjetas de acceso, cancelé sus autorizaciones bancarias y envié la resolución de separación al registro mercantil. Todo legal, todo blindado. El abogado se había encargado de que no quedara ni un resquicio. Al día siguiente, la reputación de Lora se derrumbó sola. Los mismos que la felicitaban en LinkedIn empezaron a retirar sus comentarios. Javier desapareció del mapa, borró su perfil de la empresa, dejó de contestar llamadas. Los clientes que habían dudado volvieron a escribir, pero esta vez a mí directamente, pidiendo reuniones solo conmigo. La versión de Lora dejó de funcionar porque ya nadie la escuchaba. Nadie quería asociarse con alguien que acababa de ser expulsado de su propia empresa por deslealtad documentada. Una semana después, Lora vino a casa con una maleta pequeña. No lloró, no suplicó. Solo dijo que necesitaba tiempo para pensar y que se iba a quedar con una amiga. Asentí. Le entregué el acuerdo de liquidación que el abogado había preparado. Le correspondían exactamente 42.000 euros por su 40% inicial, menos los gastos indebidos que había generado. Era una cantidad ridícula comparada con lo que la empresa valía ahora, pero era lo que firmamos en su día. Lo leyó de pie en el salón, firmó sin decir palabra y se fue. Cuando cerró la puerta, no sentí alivio, sentí vacío, pero también sentí que, por primera vez en meses, volvía a respirar. El negocio no solo sobrevivió, creció más rápido que nunca, sin distracciones, sin mentiras, sin alguien que desviara el dinero y la energía hacia otra vida. Lora se dio cuenta demasiado tarde de que el dinero nunca nos había unido. Solo nos había mantenido juntos mientras convenía. Cuando dejó de convenirle, ya no había nada que protegerla. Y yo tomé la única decisión que quedaba: seguir adelante solo. Lo que vino después ya no fue dolor, fue silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, ese silencio era mío. Han pasado 7 meses desde aquel día en la oficina. La empresa sigue en pie. Más que en pie, creció. Contraté a 3 personas nuevas, abrimos la oficina de Barcelona con un equipo pequeño pero sólido, y los clientes que se fueron por la duda volvieron uno a uno cuando vieron que las cuentas cuadraban y que los plazos se cumplían.
No hablo de venganza. Hablo de orden. Cuando quitas lo que sobra, lo que queda suele funcionar mejor. Me mudé hace 4 meses. No fue una decisión impulsiva. Simplemente llegó el día en que entrar en aquel piso ya no tenía sentido. Cada rincón llevaba una memoria que no quería seguir repasando. El sofá donde nos sentábamos a ver series, la mesa donde planeamos la expansión, la cama donde los dos fingimos que todo estaba bien. Todo eso se había convertido en ruido. Así que busqué algo diferente. Compré un apartamento pequeño en las afueras, en una zona tranquila cerca de la sierra. 2 habitaciones, balcón con vistas a los pinos, luz por la mañana, nada lujoso, nada que recordara lo que tuvimos. Cuando firmé la escritura, sentí que estaba cerrando un capítulo que ya no me pertenecía. No fue triste, fue necesario. Me llevé lo mínimo: ropa, libros, el ordenador del trabajo, una cafetera que compré nueva. Dejé casi todo lo demás: los muebles, los cuadros que elegimos juntos, los platos que nos regalaron en la boda. No quería llevarme nada que tuviera su huella. El día que vinieron los de la mudanza, subí solo una caja pequeña con fotos antiguas. No las tiré. Las guardé en el fondo de un armario, sin abrirlas. No sé si algún día las miraré. Por ahora, solo existen como prueba de que aquello fue real. El apartamento nuevo está casi vacío. Una cama, un escritorio, una mesa con 2 sillas. Cocino poco, leo más, duermo mejor. Por las noches, cuando apago la luz, ya no hay olor extraño en la ropa que cuelga en el armario. No hay mensajes que llegan tarde. No hay silencios que pesan. Solo silencio limpio. El tipo de silencio que se puede soportar. Laura y yo no hablamos desde el día que firmó la liquidación. Me enteré por el abogado que se mudó a un piso alquilado en Chamberí, que Javier desapareció de su vida casi al mismo tiempo que desapareció del negocio, que intentó volver a trabajar por su cuenta, pero los contactos que tenía se habían enfriado después de lo que pasó. No sentí satisfacción al saberlo, solo indiferencia. Ella ya no forma parte de mi día a día. Eso es todo. Borré las fotos compartidas, las que teníamos en la nube, las que subíamos a la carpeta familiar, las que aparecían en el fondo de pantalla del ordenador, una a una. No fue un impulso. Lo hice con calma, carpeta por carpeta, año por año. Cada vez que borraba una, sentía que quitaba un peso más, hasta que solo quedó una. Esa foto no la borré. Es del verano de hace 8 años. Estamos en una playa del norte, en Cantabria. Yo estoy sentado en la arena mirando al mar. Ella está detrás, con los brazos alrededor de mi cuello, riendo. El sol le da en el pelo. Se ve el mar gris y revuelto. No hay nadie más en el encuadre. Solo nosotros dos y el agua. La guardé en un USB aparte y la metí en un cajón. No la miro casi nunca. Pero sé que está ahí. Es el único recuerdo que no quise eliminar. No porque todavía la quiera, sino porque necesito recordar que hubo un tiempo en que yo confié de verdad, y que esa confianza se rompió por completo. Guardarla es mi forma de no olvidarme nunca de lo que cuesta volver a confiar. A veces salgo a caminar por la sierra temprano, cuando todavía no hay nadie. Llego hasta un mirador que está a unos 20 minutos de casa. Me siento en el banco de madera, miro la ciudad a lo lejos y simplemente estoy. No pienso en venganza. No pienso en recuperar nada. Solo respiro. Y me doy cuenta de que sobreviví. No de forma heroica, no de forma dramática. Sobreviví haciendo lo que había que hacer. Cortar lo que me estaba matando y seguir caminando. El negocio va bien. Los números suben. Los empleados están contentos. Los clientes confían. Y yo estoy aprendiendo a vivir sin mirar atrás cada 5 minutos. Sin esperar una llamada que no llega. Sin buscar explicaciones que nunca voy a tener. A veces me pregunto si Laura piensa en todo esto. Si alguna vez siente que perdió más de lo que ganó. No lo sé. Y ya no me importa saberlo. Lo que sí sé es que hoy, cuando me despierto en mi casa nueva, abro la ventana y entra aire fresco. No hay nadie que me mienta.
No hay nadie que me oculte nada. Solo estoy yo. Y por primera vez en mucho tiempo, eso me parece suficiente. La historia no termina con una gran reconciliación, ni con una gran venganza. Termina con una decisión tranquila. Vivir sin lo que me estaba destruyendo. Y eso, después de todo, es lo más parecido a la libertad que he conocido. Gracias por escuchar. Querido oyente, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta.